Hola a todos, mi nombre es Endio Montenegro y estás viendo el canal La Era de la Gran Injusticia. Contralinea.com.mx publicó un artículo que me gustaría compartir con ustedes y ahora aquí dice: Hazte oír y Citizens Go, la estructura de la ultraderecha en México, España y el mundo. Wikileaks, asociada a 4 medios en el mundo, entre ellos Contralínea, desnuda a 2 organizaciones de ultraderecha con asiento originario en México y España, y con ramificaciones en 50 países. Hazte oír el Citizens Go. Los documentos revelan que en México tienen a una de sus estructuras más fuertes alojadas en sectores del PAN. La jerarquía eclesiástica, asociaciones como el Yunque, Yo Influyo, la Red Familia e incluyendo México y en las plantillas de instituciones como la Universidad Panamérica, el ITIAM y el ITESIM. Wikileaks en asociación con Contralínea, periodismo de investigación, revela más de 17,000 archivos de las organizaciones españolas de ultraderecha Hazte Oír y Citizens Go. Sus donantes, su agenda y sus estrategias de penetración en las sociedades y el gobierno de 50 naciones, México aparece no solo como el país de origen a través del Yunque, sino como uno de los principales centros de operaciones y de captación de recursos en la actualidad. De la revisión de los documentos se desprende que HO y CG cuentan en México en 2 estructuras: Citizens Go México y Yo Influyo. La primera abierta, la segunda disimulada, pues formalmente la asociación aparece como independiente del conglomerado. Yo Influyo tiene como presidente a Fernando Sánchez Argomedo y como directora general a Rosa Marta, uno de los fundadores del Yunque y secretario de Gobernación en el sexenio del panista Vicente Fox. Participan activamente en esta asociación los hermanos Juan Ignacio Zavala y Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. En su portal de internet son los principales colaboradores. Además, HO y CG se han asociado con la estadounidense The Howard Center for Family para organizar y llevar a cabo la reunión anual de la derecha y el conservadurismo internacional, el Congreso Mundial de la Familia WFC. En 2004, el gobierno panista de Vicente Fox otorgó todas las facilidades para la realización del encuentro en México. Incluso su esposa, la entonces primera dama, fue una de las oradoras en el primer día de conferencias. El congreso se realizó en Madrid, España, mientras encabezaba el gobierno español Mariano Rajoy, con quien terminarían rompiendo por no ser para ellos lo suficiente duro en la defensa de los valores de la ultraderecha. Además, HO y CG encuentran cobijo en sectores del Partido Acción Nacional, el PAN, en instituciones educativas privadas como la Universidad Panamérica, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y otras organizaciones aliadas, como incluyendo México y la Red Familia. De ello dan cuenta las distintas listas sobre contactos y participantes en actividades de las organizaciones, como el exlegislador federal panista Rodrigo Iván Cortés Jiménez y la exdiputada local panista en el estado de Puebla, Ana María Jiménez. Ahora aquí también dice: mientras que en México el principal aliado político, tanto el Yunque y como el HO y la CG, es el PAN, en España es el ultraderechista Vox. Luego de que hubieran roto con el Partido Popular, los documentos dados a conocer por Wikileaks revelan una estrecha alianza de personajes españoles y mexicanos que han hecho crecer a HO y CG.
Los integrantes de estas organizaciones se asumen cruzados en una guerra cultural contra el progresismo. ¿Sí entendieron esa última parte? Vamos a leerlo una vez más. Los documentos dados a conocer por Wikileaks revelan una estrecha alianza de personajes españoles y mexicanos que han hecho crecer a HO y CG. Los integrantes de estas organizaciones se asumen cruzados en una guerra cultural contra el progresismo. Esta organización, estos grupos ultraderechas, tienen una organización secreta y su misión es arruinar, destruir todo lo que hemos luchado por justicia, por libertad. Estas personas son los que nos han estado oprimiendo, nos han asesinado, secuestrado, violado. Estas personas ahora están usando la religión para justificar sus acciones. Y adivinen qué, van a usar a la gente para que hagan su trabajo sucio. Van a usar a la religión para destruir la 4T, para destruir todo, el progresismo. O sea, ¿sí entienden lo que les estoy leyendo? Estas organizaciones donde los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sus esposas, han estado participando y tienen una organización secreta que nunca hemos escuchado porque es secreto y fue dado gracias a Wikileaks. Wikileaks nos reveló esta revelación, nos dio esta información para decirnos, hey, hay una sociedad secreta y su misión es arruinar, destruir, manipular, esclavizar. Nos quieren regresar de nuevo a esta era. ¿Sí entienden que estas personas están locos? Piensan que nosotros nos vamos a dejar y piensan que ellos usando la religión van a capturar, van a tratar de controlarnos de nuevo para que todo regrese a su manera. No. Porque fíjense que yo este año también hice un video donde ya muchas personas se están alejando de las iglesias católicas porque se están dando cuenta de que ahora la iglesia están tratando de manipular, están tratando de arruinar, están tratando de mentir también a las personas de que no sigan a los partidos progresistas. Estas iglesias católicas usan a los sacerdotes para que los sacerdotes les digan a la gente que estos partidos que son progresistas son una amenaza. ¿Sí sabes qué me recuerda esto? Las inquisiciones. Este movimiento que están haciendo es peligroso. Si van a usar la religión, miles de personas van a estar peleando por esa ideología. Estos partidos, estos políticos, esta sociedad, están usando la religión para controlarlos. Ya llevan más de 50 países. ¿Quién sabe desde cuándo?
Y eso que estos mismos personas, figuras, dicen que AMLO es un masón. Imagínense en ellos que tienen una sociedad donde hasta el mismo presidente, los presidentes anteriores, no nada más están participando, pero están involucrados y su meta es eliminar el progresismo. Y están usando la religión. Me gustaría compartir el video de Nancy Flores, que ella es la que escribió este artículo, que ella está dando más detalles. Lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy leyendo quizás muchas personas no pueden entender y quizás con ella pueda aclarar unas cosas mucho mejor y explicarlo, pero voy a seguir leyendo más después de mostrar este video. Y bueno, a partir de eso nosotros nos enfocamos mucho en la parte mexicana, aunque evidentemente digamos que la mayoría, la raíz, pues es Hazte Oír, que es esta organización española, ¿no? De ultraderecha, el lobby, le llaman el lobby del ultraconservadurismo allá en España. Y bueno, lo que nosotros encontramos es que hay una clara línea que vincula a Hazte Oír y a Citizen Go con organizaciones mexicanas, ¿no? Y además con partidos políticos, ¿no? Específicamente con el Partido Acción Nacional. También está, bueno, el caso de Yo Influyo, que es, digamos, como la parte que no se visibilizaba mucho. Entonces, bueno, nos enfocamos en esta parte que tiene que ver con los mexicanos, pero también en la parte española que pues está evidentemente muy rica en torno a los políticos, militares, sacerdotes, hasta periodistas, evidentemente periodistas conservadores, que financian a esta organización. Hay que recordar que esta organización tiene una agenda muy marcada en contra de los derechos, por ejemplo, de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, de los derechos de las personas LGTB, está en contra absolutamente de la eutanasia, por ejemplo, también. Y bueno, esta es la ideología que tratan de transmitir y hay una línea directa también con una organización secreta mexicana que es el Yunque. Entonces, todo lo que se deriva de estos archivos, que son muy amplios, pues tiene que ver con el hecho de que la raíz de Hazte Oír precisamente viene de México, en realidad viene del Yunque, que es como el ala ultraconservadora y además clandestina de la ultraderecha mexicana. Estamos hablando de las universidades Panamericana, del ITAM y del ITESM, es decir, del TEC. Y es hasta lógico porque son las instituciones educativas de la derecha y tienen efectivamente esta rama que se constituye porque además ellos van operando en todos los sectores sociales, o sea, se van metiendo a todo absolutamente, incluida evidentemente la educación, y en este sentido nosotros lo que encontramos es un nexo hacia estas universidades privadas con, pues sí, un rasgo de derecha. Aquí también lo importante es ver cómo esta organización Citizen Go y Hazte Oír se van relacionando no solamente con organizaciones mexicanas, sino con organizaciones de Estados Unidos, con organizaciones europeas, todas de ultraderecha, y van teniendo una agenda en común. De hecho, hay documentaciones que indican cómo se organizan desde España, en este caso desde Hazte Oír, manifestaciones en México, ¿no? Para evitar, por ejemplo, las leyes que promueven los derechos de las personas LGTB, por ejemplo, o los derechos de las mujeres, etcétera. Entonces se van organizando, así como lo organizan en México, también lo han organizado en Colombia, en Perú, en Ecuador. Ahora está muy fuerte el tema de Cuba. Entonces van organizándose a nivel internacional las manifestaciones y van teniendo apoyo y revuelo también en medios de comunicación. Es que van cooptando todos los sectores de la sociedad, incluida, por supuesto, la rama educativa.
Lo que nosotros encontramos es que Margarita Zavala evidentemente está ligada a una organización que no tenía tanto foco de atención, que es Yo Influyo. Y Yo Influyo no tenía tanta atención porque se mueve como si fuera un medio de comunicación independiente, un poco cargado a la derecha, pero no tan abiertamente a la derecha, etcétera. Pero en los documentos de Hazte Oír sí aparece como una de sus ramificaciones, es decir, sí tienen un vínculo estrecho con esta derecha ultraconservadora. Y ahí es donde aparecen precisamente estos personajes ligados a Felipe Calderón Hinojosa. Y no hay que olvidar también que en el sexenio de Vicente Fox, sobre todo, es donde se da este enlace directo entre Hazte Oír y las organizaciones mexicanas. Estamos hablando del Yunque y estamos hablando de todas estas organizaciones de ultraderecha, incluido el Partido Acción Nacional. Incluso cuando tienen un congreso aquí, el presidente Vicente Fox en su momento les dio todas las facilidades para hacer ese congreso y Marta Sagún estuvo ahí involucrada, dio una conferencia para todas estas organizaciones que se llaman En Pro de la Familia, etcétera. Entonces sí vemos una participación de políticos mexicanos en estas organizaciones que se van tejiendo a nivel internacional. No, y de que están usando los sacerdotes, por supuesto lo están haciendo. Si ustedes ven en mi canal, tengo una lista de muchos sacerdotes que han estado atacando la 4T. Adelantándonos bastante en el tiempo, ya a partir del siglo XIX, 1800, va a aparecer este personaje, el indio Benito Juárez, presidente de México. Ya se imaginarán por qué le decían el indio. No hace falta explicar demasiado, ¿no? Así es el conservadurismo clasista. Benito Juárez, el presidente Juárez. Hoy por hoy en México hay un montón de avenidas, ¿no?, con el nombre del indio Juárez. Y han estado atacando a López Obrador. ¿Por qué? Ahora ya sabemos por qué. Estas personas están siendo pagados por estas personas que controlan esta sociedad secreta. Desde 2014 ha vivido en el escándalo luego que el diario español El Confidencial revela sus orígenes en la organización mexicana secreta El Yunque y de que un juez confirmara la existencia en España de esta sociedad clandestina fundada en Puebla, México. En un documento judicial señala que HO y El Yunque no son la misma organización, pero advierte que algunos integrantes de una militan en la otra. De hecho, la estructura más poderosa se encuentra en España, donde de acuerdo con los documentos internos de HO y CG, un conglomerado de cientos de políticos, abogados, sacerdotes, militares, médicos, académicos y hasta periodistas están detrás del financiamiento a estas organizaciones. El citado presidente y el fundador de HO mantiene una crítica frontal al gobierno de Pedro Sánchez. HO comparte muchos miembros de su junta directiva con la CG. Claramente en los documentos se señala que CG nace de HO. Como organizaciones abiertas, HO y CG promueven valores familiares supuestamente cristianos, antiaborto y de intolerancia frente a la comunidad de la diversidad sexual. Exhortan a sus miembros a la acción y a increpar a quienes critican la religión católica y a quienes promueven la igualdad entre mujeres y hombres. Pero sus actividades no solamente son abiertas, sostienen un creciente red secreta internacional de organizaciones de derecha. Como se alcanza a apreciar de la revisión del conjunto de datos sobre el financiamiento interno y eventos públicos revelado hoy por Wikileaks. CG y HO son organizaciones que abiertamente trabajan en un modelo de multitudes, como señalan sus documentos internos. Es decir, sus actividades se concentran principalmente en colocar entre la población una agenda ultrarreligiosa. Además, aspiran a hacer cumplir lo que consideran preceptos cristianos en todos los ámbitos de la vida e imponerlos a toda la sociedad, contra cualquier forma de secularismo. Como una entidad multidireccional, a través de canales o a largo de Internet,
No solo difunde su ideología, sino genera organizaciones, arma manifestaciones y también en México ha organizado marchas contra lo que consideraba gobiernos, personas e ideas izquierdistas, incluso en fechas recientes como antes de la elección del 5 de junio pasado. También tienen en su propio evento anual de premios la oportunidad de relanzar su agenda y dar más visibilidad a sus aliados y simpatizantes. En todos los casos, las decisiones principales están dentro de un círculo cerrado de personas. Las decisiones de menor trascendencia se comparten con círculos más amplios. Su política de medios de comunicación se expresa a través de la organización actual, con base en Madrid, España. De acuerdo con los documentos, HO y CG inyectaron actual un capital inicial de 300.000 euros, 150.000 de fondos propios y a los otros 150.000 provenientes de campañas de donación. Sobre el yunque, la prensa española ya se ha encargado de ventilar los enlaces de Vox con esta organización secreta con asiento, primero en México y luego también en España. Se ha documentado que supuestamente al menos 9 miembros de Vox son parte del yunque o de HO. Hay sucursales en Colombia, México, Italia, Argentina, Panamá, Perú, Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica. Todas están coordinadas por el vicepresidente Luis Pescador y están diseñadas para relacionarse con las iniciativas locales y promover las campañas de HO internacionalmente. En caso de México, CG lo encabeza directamente Ignacio Arzuaga. De acuerdo con la acta constitutiva de la Asociación Civil, las redes alcanzan 50 países, han alcanzado estructuras sólidas principalmente España, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. Investigadores consultados por Contralínea señalan que desde la década de 1950, la organización secreta de ultraderecha El Yunque se infiltró en ámbitos educativos, sociales, económicos y políticos de México. Su misión es defender el reino de Dios de las amenazas anticatólicas. Desde su fundación, esta sociedad secreta se planteó de tener sus propias universidades y asociaciones civiles y a llegar a incrustarse en las estructuras del sistema político. Aunque algunos integrantes de la organización clandestina de ultraderecha, el Yunque continúan presente en la política institucional mexicana. Sus posibilidades de recuperar el poder, como ocurrió en el sexenio panista de Fox y Calderón, son mínimas. Consideran especialistas, sin embargo, su agenda pervive. Su agenda pervive en organizaciones como HO y CG. Incluso su estructura se mantiene activa a través de asociaciones civiles, fachada o doble agenda. Antes de publicar, los medios asociados a Wikileaks que participaron en la revelación de los documentos solicitaron en conjunto entrevistas con la dirigencia de HO y CG. A pesar de las insistencias hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta. Ahora ya sabemos quiénes son y de lo que representan. Están usando la religión y es tiempo de informar a las personas de lo que está sucediendo. No se dejen manipular. No estamos de nuevo en la era de la Inquisición y hay que promover la libertad y la justicia. Esto tiene que parar ahora.